Sean mis primeras palabras de agradecimiento a mis compañeros del área de Derecho Penal por esta iniciativa y por haberme invitado a este acto académico que me da oportunidad de compartir mesa con admirados profesores que son a la vez queridos amigos. Después de este magistral boceto que ha hecho el profesor Feliciano Barrios acerca del contexto vital de becaría, pues yo me voy a ocupar un poco solo de algo, una dimensión, si se quiere, más jurídica o más filosófica jurídica. El nombre de becaría y el de su célebre tratado constituyen un símbolo, es un símbolo del derecho penal de la Ilustración, del derecho penal liberal, y ha sido magníficamente tratado por la posteridad. Se ha dicho de Beccaria que es el fundador de la ciencia del derecho penal moderna. Incluso Ferrajoli reconoce en Beccaria al padre del garantismo. Pero este juicio tan favorable de la posteridad es un juicio que también tuvieron sus contemporáneos. La verdad es que Beccaria fue un hombre que vivió muy bien como nos ha explicado el profesor Feliciano Barrios, era un noble lombardo. Y además su única obra importante es esta, que escribió muy joven, pero luego no escribió prácticamente nada más. Esta es su obra fundamental que cosechó un extraordinario éxito. Tengamos en cuenta que fue publicada en 1764 y al año siguiente fue traducida al francés y al alemán. Y lo que es más relevante, el filósofo más famoso de la época, que era Voltaire, le dedicó un vibrante comentario que aparece en muchas ediciones del Beccaria junto con este comentario de Voltaire. Es más, en una época que, por sorprendente que hoy pueda parecernos, hubo una época en que los poderosos leían y escuchaban a los filósofos, y Catalina II de Rusia cuentan que abolió la tortura, el tormento, la tortura judicial, por supuesto, tras la lectura del Beccaria, y que incluso llamó a su corte al propio Beccaria para que redactase el Código Penal del Imperio Ruso. En España la verdad es que Beccaria tuvo una recepción un poco más desigual. Fue traducido 10 años más tarde, en 1774, por Juan Antonio de las Casas, y lo primero que hizo el Santo Oficio de la Inquisición fue prohibir la lectura de la obra, incluso para los que entonces se llamaban poseedores de licencia. Había una doble censura, una censura, digamos, para el pueblo en general y otra censura para los ilustrados, o los ilustrados que en la España de la época eran muy pocos, dado en el analfabetismo que existía en España, bueno, en España y en toda Europa. Bueno, pues incluso para los ilustrados quedó prohibida la lectura de los delitos y de las penas, aunque hay que decir que el Consejo Real fue tolerante con el libro y permitió su circulación. Incluso hay un curioso informe, que lo digo porque el profesor Barrios, como sabéis, forma parte de la Academia de la Historia, y hay un informe de la Academia de la Historia donde se recomienda al traductor, a Juan Antonio de las Casas, que incorpore a la traducción española un prólogo distanciándose un poco de las ideas de Beccaria, y donde se haga constar que estas, bueno, son ideas de los filósofos, que ya se sabe lo que dicen, pero que no afectan en nada a las sabias leyes del reino, establecidas, decía el informe, para combatir la perversidad de los hombres que no piensan según estas ideas. De manera que la España de la época, pues bueno, estaba muy dividida entre el pensamiento tradicional y el pensamiento ilustrado, aun cuando el libro circuló y fue conocido. Por ejemplo, en una obra de Jovellanos, que se llama El delincuente honrado, aparecen fragmentos textuales de la obra de Beccaria, de manera que sí ejerció una cierta influencia en España. Ahora bien, ¿por qué el éxito de esta obra? De esto quería ocuparme un poco. Realmente el éxito de este libro no reside en la radical originalidad de sus ideas, sino más bien quizá en que es una síntesis
de lo que es la filosofía del derecho penal ilustrado y liberal. Es además un libro breve y sencillo, descargado de citas latinas. En aquella época era muy habitual que los libros académicos estuvieran cargados de citas latinas, que ya no era un idioma, que circulaba tanto. Y es, en definitiva, un libro que podríamos calificar como un libro moderno. Sin embargo, sus ideas no eran radicalmente originales. Y no lo eran porque este libro se inscribe en la filosofía de la Ilustración, en la filosofía del siglo XVIII. El siglo XVIII ha pasado a la historia como el siglo de las luces o el siglo de la Ilustración, pero podía ser conocido también como el siglo de la legislación. En el siglo XVIII alumbran las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, las dos primeras, la francesa y la norteamericana, de los derechos que hoy llamamos de los derechos humanos o fundamentales. En el siglo XVIII se impulsa decisivamente el movimiento codificador que culminará a comienzos del siglo XIX y, sobre todo, el siglo XVIII es el gran siglo del derecho penal, de la reforma, no de la reforma efectiva, aunque también en parte de la reforma efectiva, pero sobre todo de la reforma ideológica, por así decirlo, de las bases y de los fundamentos de lo que se suele llamar el jus puniendi del Estado. Por cierto, abro un paréntesis para decir que a mí la expresión jus puniendi no me gusta nada, porque castigar no es un derecho, es un poder, Pero bueno, a los penalistas les gusta hablar del jus puniendi, ¿no? Bueno, pues del jus puniendi del Estado. Montesquieu, por ejemplo, en El espíritu de las leyes, llega a decir algo que cito literalmente: nada interesa tanto al género humano como el conocimiento de las reglas que han de inspirar o de presidir los juicios criminales. Y es que, en efecto, fijaros, si el siglo XVII es el siglo de las grandes construcciones metafísicas, de un Spinoza, de un Leibniz, en el siglo XVIII, como dijo Paul Azar, el cielo baja a la tierra, y las grandes construcciones racionales del XVII tratan de contrastarse con las instituciones políticas de la época. Y en ese contraste, la verdad es que saltan chispas entre lo que son las construcciones contractualistas del XVII y lo que es el ejercicio del poder real, porque también, bueno, no me voy a detener, pero el poder entonces no era el mismo para los nobles que para los plebeyos, y el derecho penal era, y desgraciadamente quizás siga siendo, el derecho penal de los pobres, ¿no? O el derecho de los pobres. En todo caso, el siglo XVIII deposita una enorme confianza en la legislación y ofrece respuesta a los 4 grandes interrogantes del derecho penal, de los que me voy a ocupar muy sucintamente. ¿Cuándo castigar o qué castigar? Es decir, el problema del delito. ¿En qué medida castigar? Es decir, el problema de la pena. ¿Quién puede castigar? Que será el problema del principio de legalidad. Y finalmente, ¿cómo se puede castigar? Que es el problema procesal del que me voy a ocupar, como digo, muy brevemente. Empecemos por el delito. ¿Qué castigar? Vamos a ver, para los ilustrados el derecho penal es, igual que hoy, la última ratio, es decir, el depósito de la fuerza del Estado, y para ellos esa fuerza solo se puede emplear para combatir los atentados contra los derechos naturales, contra la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad. En esto existe una cierta coherencia con el contractualismo de la época. Pensaban los filósofos de esta época que el Estado y las instituciones no tienen una justificación inmanente. El Estado no existe por designio divino ni por el peso de la tradición. El Estado solo tiene un valor instrumental. El Estado es legítimo solo cuando protege los derechos naturales, porque justamente el Estado está constituido por los individuos de carne y hueso que pactan, que acuerdan depositar parte de su fuerza en ese depósito común que es el derecho penal para mejor proteger sus derechos.
Y esto tenía una consecuencia, y me traigo un texto de Condorcet, pero les hago obsequio del mismo, sobre este punto. Esto tenía una consecuencia inmediata, que era el adelgazamiento de las leyes penales. Fijaros, desaparecen desde esta perspectiva todos los delitos religiosos, que en sentido amplio no eran solo la herejía y la apostasía, sino también la hechicería, la magia, los sortilegios, el incubismo, el sucubismo, los agüeros, es decir, como diría Filangieri, nombres memorables de la superstición humana, ¿no? Esto es lo que se castigaba en la época. Desde la perspectiva ilustrada, el derecho penal se adelgaza. Se adelgaza por dos razones. Una, porque se limitan los actos susceptibles de persecución penal, solo los delitos que atentan contra los derechos naturales. Pero se adelgaza también porque cambia la propia concepción del delito. En el antiguo régimen, el delito no era más que un síntoma de la enfermedad moral del reo. Se entendía que los reos eran enfermos desde el punto de vista moral y el delito no era más que un síntoma. Del mismo modo que el proceso se concebía como un rito constitutivo de la propia desviación. Ahora el delito no solo debe proteger la teoría del bien jurídico protegido que hablan los penalistas, la teoría liberal, tiene su origen en esto que estoy comentando, y el delito debe estar formado por hechos externos porque han de ser además susceptibles de prueba. Estas no son solo ideas de los filósofos, sino que se recogen en el artículo 5 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando afirma que la ley solo puede prohibir los actos que atenten contra los individuos y contra la sociedad. Segundo punto que quería tratar, el problema de la pena. Para la Ilustración, la pena no es la venganza contra la ofensa, una concepción retributivista, de mera retribución, ni la expiación del delito, sino que las penas deben ser útiles a la sociedad. Y esa utilidad se cifra en lo que luego los penalistas han llamado la prevención general y la prevención especial. Es decir, la pena existe no como retribución, no como penitencia religiosa y ritual, sino que la pena solo tiene sentido si sirve para algo. Y solo puede servir para retraer a la gente de que cometa delitos, prevención general, y para incapacitar y reformar al delincuente. Ahora bien, aquí hay una cosa muy interesante a mi juicio. El utilitarismo no es un invento de la Ilustración. Ya en el antiguo régimen la pena tenía un sentido utilitario. Hay un jurista español de la Escuela de Salamanca, Alfonso de Castro, zamorano, por cierto, que escribe un libro a mediados del siglo XVI que se llama De Potestatis Legis Penalis, donde sostiene la siguiente idea. Fijaros, dice, las penas deben ser un punto más grave que los delitos, deben tener mayor gravedad de lo que merecen, y ese plus de aflicción es la medicina, es la pena medicinal, la idea que la pena no es solo retribución, sino medicina. Pero este planteamiento del antiguo régimen había conducido a la apoteosis punitiva. ¿Por qué? Porque el argumento era el siguiente: si con las penas que tenemos no logramos rebajar, disminuir el número de delitos, la idea es muy sencilla, la consecuencia, aumentemos las penas, y así sucesivamente. Y esto había llevado a una apoteosis punitiva. Por ejemplo, en Europa, en Francia, había más de 100 delitos castigados simplemente con la pena de muerte. Y eso sí, unos se distinguían de otros en la forma de ejecutar la pena de muerte, que era cada vez más bárbara, ¿no? Cada vez más refinada. Esto de bárbaro y refinado parece contradictorio, pero respondía a lo mismo, ¿no? Si tenéis curiosidad por esto, en un libro de Foucault que se llama Vigilar y castigar, se reproduce en las primeras páginas el suplicio de Damiens. Damiens fue un magnicida que atentó contra Luis XIV y cuyo suplicio duró todo un día. En fin, no os lo voy a narrar, no solo porque no tengo tiempo, sino porque a lo mejor os sienta mal el desayuno si narro el suplicio del pobre Damiens, ¿no? De manera que
el utilitarismo de la Ilustración es distinto. Es, como ha dicho Ferrajoli, un utilitarismo reformado. ¿Reformado por qué? Porque las penas no solo deben prevenir el delito, sino que además deben prevenir los castigos injustos y excesivos. Y aquí entra en juego el principio de necesidad, que está en el artículo 8 de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano. Las penas no pueden imponer más las penas no pueden ser más que las estrictas y evidentemente necesarias. No sé cómo voy de tiempo. Y junto al principio de necesidad, el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad de las penas no debéis interpretarlo como lo interpretó algún ilustrado, y desde luego en el antiguo régimen, como la analogía naturalista entre pena y delito. La analogía naturalista entre pena y delito consiste que al ladrón se le corta la mano, al murmurador se le corta la lengua, y así sucesivamente podéis ir pensando lo que se corta en cada caso, ¿no? Bueno, esta es la analogía naturalista. La proporcionalidad supone un nexo de razón entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena. Bajo un argumento muy claro, dice, si las penas no son proporcionales, los delincuentes, lo que hoy llaman los malos en los medios de comunicación, los delincuentes preferirán cometer el delito más grave, que está igualmente penado que el más leve, y por tanto la pena pierde sentido disuasorio. Y sobre todo hay un aspecto que será subrayado en esto de las penas por un ilustrado alemán, Humboldt, hermano del célebre naturalista y explorador que es más conocido, el hermano. Decía Humboldt lo siguiente, mirad, decía, bueno, en realidad el sistema penal hasta ahora se ha organizado de abajo hacia arriba, es decir, de lo más leve a lo más grave. Y eso había llevado a un paroxismo penal. Por ejemplo, fijaros, en la época de Felipe V, en Madrid, el hurto de 50 pesos cometido en Madrid o su alfoz es castigado con la pena de muerte. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues si tú castigas el hurto con la pena de muerte, ¿cómo castigas el robo? ¿Cómo castigas las lesiones? ¿Cómo castigas el homicidio? Pues sencillamente ejecutando la muerte de manera cada vez más bárbara, más salvaje. Decía Humboldt, y a mí me parece que esto es algo decisivo a la hora de legislar. Por cierto, que los legisladores españoles desconocen este principio. Decía Humboldt, hay que llegar a un acuerdo acerca de qué es lo más grave y establecer la pena correspondiente y de ahí para abajo hacer un derecho penal más leve. Tercer punto que quería llamar la atención, el principio de legalidad. Bueno, el principio de legalidad, entendido en sentido amplio, como sabéis, supone postular el monopolio del jus puniendi en manos del legislador soberano. Esto era algo que ya estaba conseguido en época de la Ilustración. El fortalecimiento de las monarquías había llevado ya a, digamos, eliminar cualquier resto de jus puniendi en manos de la nobleza, o en manos del clero, en manos, etcétera, ¿no? De manera que esto existía. La aportación importante de la Ilustración es el principio de legalidad en sentido estricto, que no es una atribución de competencia al legislador, sino la limitación de su competencia. ¿A través de qué? De cómo deben ser las leyes penales. Las leyes penales deben ser uniformes, claras, sencillas y, sobre todo, abstractas y generales y dotadas de una denotación empírica taxativa. Esto es lo que llaman los penalistas el principio de taxatividad. Los tipos penales no deben apelar, por ejemplo, a las buenas costumbres, a la moral vigente, al orden público, sino que deben dibujar con trazos gruesos cuáles son las conductas objeto de reproche penal. Y esto, entre otras cosas, porque, como luego veremos, han de ser susceptibles de ser probadas, de una verificación empírica. Y unido a esto, quizá la aportación más famosa de la Ilustración es no la figura del legislador, sino la figura del juez. Se ha hecho célebre la idea de que, esa frase de Montesquieu,
que es probablemente una frase equivocada, porque él hablaba de los jueces de Inglaterra, y los jueces de Inglaterra no eran así, pero dice: los jueces de la nación no son sino la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor. Es decir, las leyes han de ser claras, precisas, taxativas, y el juez debe estar sometido exclusivamente a la ley. Será Beccaria, en mi conocimiento, el primero que compara la aplicación del derecho con un silogismo perfecto. Dice: debe hacer el juez penal un silogismo perfecto. La premisa mayor es la norma, la premisa menor son los hechos declarados probados y la conclusión es el fallo. Por tanto, el derecho se racionaliza hasta tal punto que la aplicación del derecho quiere hacerse como un asunto de lógica, de matemáticas. Y esto es algo que ha quedado como poso, en cierto modo, en el garantismo, la idea de matematización, la idea de formalización del propio derecho. Esto llevó, por cierto, a algunas exageraciones. Por ejemplo, Diderot propuso que se prohibiera la publicación de las sentencias, y Carlos III en España prohibió la motivación de las sentencias penales con un mismo propósito, y era evitar esta costumbre que tienen los jueces de seguir la jurisprudencia, es decir, de dictar sentencia no según su saber y entender, no con sometimiento a la ley, sino con sometimiento a una casta, que se dice ahora, ¿no? A un gremio. Por tanto, eliminar la cita de la jurisprudencia. Y, en fin, me ocupo ya del último punto, que es el derecho procesal. Se ha escrito que si la historia del derecho penal es una historia de horrores, la historia del derecho procesal es una historia de errores. La crítica ilustrada se dirige, en primer lugar, contra el juicio inquisitivo. El juicio inquisitivo que, curiosamente, Beccaria llama el juicio ofensivo, contra el juicio ofensivo, donde el juez adopta una posición beligerante contra el inculpado. El juez se encarga de acusar, es decir, es un juez beligerante. En su lugar se propugna un juez que entonces se llamará informativo o acusatorio, que a partir de la verificación de unas pruebas alcance una convicción sobre la culpabilidad, pero teniendo siempre presente una idea, y es que en materia de hechos la verdad absoluta no existe y que siempre cabe el error judicial. Por eso se propugna, en segundo lugar, la sustitución del sistema de prueba tasada o de prueba legal por el principio de la libre convicción. Esto aprovecho para decir una cosa sobre la libre convicción. Ha sido muy mal interpretada por la posteridad. Muchos piensan que la libre convicción es una apelación a la corazonada del juez. El juez juzga por corazonada y llega a sus conclusiones por pálpito. Incluso se podía leer en un manual de procesal que la libre convicción es la íntima convicción del juez con la prueba de autos, sin la prueba de autos y aún contra la prueba de autos. Bueno, esto no es así. En los planteamientos de la Ilustración y de Beccaria, la libre convicción lo que supone es que un juez no puede dictar una sentencia condenatoria hasta que esté plenamente convencido, pero a partir de la verificación de unas pruebas que han de ser pruebas que suministren una fecundidad cognoscitiva, es decir, a partir de la racionalidad. Esta idea del juicio informativo o acusatorio, de la libre convicción, es el fundamento de lo que hoy son auténticos derechos fundamentales. Por ejemplo, la publicidad del proceso, por ejemplo, la prohibición de las acusaciones secretas, el derecho de defensa y, sobre todo, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. El juez y el proceso en general pasa de constituir al culpable en constatar, con esos márgenes de error que irremediablemente tiene el juicio de hecho,
a constatar la culpabilidad o la inocencia. Y una última cuestión dentro del derecho procesal: las páginas más vibrantes de la ilustración jurídica se dirigen contra la tortura, contra el tormento. El tormento no policial, que ese se ha mantenido durante muchos años en muchos países, es decir, no la tortura policial, me refiero a la tortura judicial, a un instrumento que existía para lograr la confesión del sujeto, ¿no? La verdad es que ya en el siglo XVIII, en esta época, la tortura, el tormento, que sale en esas imágenes medievales, había caído en un cierto desuso, ya no se utilizaba tanto, ¿no? Pero aquí recibirá el golpe de gracia. Por varias razones, por varias consideraciones. Una primera, porque la confesión deja de ser regina probationis, la reina de las pruebas. Y si la confesión es la reina de las pruebas, yo diré entre paréntesis que creo que la confesión en materia penal ni siquiera debería ser tomada como una prueba. Pero bueno, esto son cosas mías. La confesión en el antiguo régimen era la reina de las pruebas. Y claro, si la confesión es la reina de las pruebas, la tortura es la mejor forma de lograr una confesión. La mejor forma no, porque dicen los ilustrados, la tortura lo que hace es que se condene a un inocente débil y que se absuelva a un delincuente robusto. Es decir, cuando el señor torturado es fuerte, va a ser absuelto aunque sea culpable, y si el pobre inocente es débil, pues va a confesar, pues como podéis imaginar, todo lo que sea necesario. Y por último, la tortura, el tormento, era realmente antiestético, ¿no? Y desde luego contrario a los fundamentos filantrópicos y humanitarios de la época. Y termino con una reflexión ya no histórica. Este es un acto académico que hacemos en conmemoración de una efemérides editorial, es decir, de los 250 años del libro de Beccaria. Pero estamos hablando de una empresa no culminada en la mayor parte de los países y no culminada en el nuestro. El designio de Beccaria y de sus compañeros ilustrados era la minimización del derecho penal. Y la minimización del derecho penal sigue siendo como se suele decir, una asignatura pendiente y desgraciadamente a veces más pendiente. El garantismo penal, cuyo principal representante es Luigi Ferrajoli, constituye el heredero legítimo de esta filosofía de la Ilustración y su modelo, que es mi modelo también, es el modelo de derecho penal mínimo. ¿Cuál es el derecho penal mínimo? Pues el derecho penal mínimo es el máximo de derecho penal que debería autorizar una sociedad civilizada y coincide con el mínimo indispensable para poner freno a la violencia informal que existiría en su ausencia. Como diría Montesquieu sobre el principio de necesidad, todo lo que pasa de la raya del derecho penal mínimo ya no es justicia, sino que es venganza. Nada más y muchas gracias.